y control de parámetros básicos, vamos a hablar sobre temperatura corporal. El objetivo de esta clase es la valoración de la temperatura corporal, tanto conceptos, objetivos y técnicas. El aprendizaje esperado es controlar los signos vitales de acuerdo a indicación profesional al plan de atención y necesidad de la o el paciente, considerando los principios de asepsia, antisepsia y seguridad. Antes de todo, es importante saber e inferir que la temperatura corporal está regida por el hipotálamo, ¿ya? O sea, en sí se basa en reacciones químicas intercelulares. Todas las células presentes en el cuerpo están coordinadas con acciones nerviosas, las cuales están emitidas directamente por el hipotálamo, que es una glándula que está ubicada en el cerebro, que ayuda con la termorregulación. Es importante también que ustedes sepan que hay fluctuaciones de temperaturas que son naturales, que no necesariamente están producidas por algún tipo de afección o un factor externo, ¿ya? Que provoca que nuestra temperatura cambie. Por ejemplo, algo tan simple, en el momento que ustedes se acuestan, si presumimos que se acuestan a las 10 de la noche, se quedan dormidos más o menos 10 y media, 11, más o menos como a las 3 o 4 de la mañana, la temperatura corporal de su cuerpo está disminuida, baja la temperatura, porque su cuerpo está en reposo. Y son, eh, esas son órdenes que manda el hipotálamo al cuerpo para poder bajar la temperatura, ya que ustedes están en un estado de reposo. También las variaciones de la temperatura están regidas por diferentes factores, por ejemplo, ambiental, actividad física, por temas hormonales, alimentación. ¿Ya? Estos son puntos muy importantes, los cuales ustedes diariamente no lo ven. ¿Ya? No ven que hay un cambio de temperatura con acciones tan cotidianas que realizamos en nuestras vidas. Pero más adelante en la guía se los voy a explicar y van a quedar claros en qué me refiero. Como dije antes, el hipotálamo ya genera la termorregulación, ya cuando hablamos de termorregulación es cuando nuestro cuerpo, de acuerdo a situaciones ambientes, ya o entre situaciones fisiológicas, regula automáticamente la temperatura, ya solo sin necesidad de utilizar ningún tipo de medicamento ni nada por el estilo, para que el cuerpo se encuentre en una temperatura óptima. Para esto necesitamos producir calor y también perder calor. ¿Cómo se llama este proceso? Muy simple. Cuando nosotros hablamos de que el cuerpo produce calor, ¿ya? Hablamos del término termogénesis, que aparece aquí apreciada. Y cuando hablamos de la pérdida del calor, o sea, que se elimina la calor, que el cuerpo emite calor, el cual sale de nuestro organismo, se llama termolisis, ¿ya? O sea, termogénesis, producción de calor, y termolisis, pérdida de calor. Cuando nosotros empleamos estos dos términos, tanto termogénesis como termolisis, hablamos de la termorregulación, ¿ya? O termorregulación corporal, que se utiliza, como dije anteriormente, de manera natural para que el cuerpo se vaya adaptando a diferentes situaciones. ¿Qué órganos participan directamente en la termorregulación? Muy simple, la piel. La piel elimina calor por radiación, conducción, convección y evaporación, ¿ya? Que es el mismo proceso que se le llama cuando uno suda. El momento en que uno, por ejemplo, está sudando, más que nada cuando hay presencia de mucho calor, ¿ya? Se elimina calor y el mismo sudor, ¿qué hace? Regula la temperatura. Si se dan cuenta, en el momento que ustedes están todos sudados, te colocan la mano sobre un brazo, por ejemplo, el brazo va a estar helado porque la sudoración es fría. Eso produce que su cuerpo se mantenga en una temperatura adecuada a lo que ustedes están realizando. Normalmente eso lo ven, por ejemplo, cuando juegan fútbol, juegan a la pelota, un ejemplo, que están jugando, sienten mucha calor, están corriendo para todas partes y están todos sudados y después se tocan y se sienten la cara, la espalda, el estómago helados.
El otro órgano son los pulmones, ¿ya? Los cuales también eliminan calor en el momento que nosotros expiramos, en el momento que nosotros eliminamos, sacamos el aire que introducimos cuando respiramos, cuando inspiramos. Ya en el momento que botamos el aire, estamos botando calor por vapor. Los riñones, aunque no lo crean, también eliminan calor mediante la orina. La orina, cuando ustedes están, los obviamente, miccionando, es calentita, ¿ya? Es muy calentita. Eso también eliminan calor por esta acción. En algunos momentos, en algunas situaciones, cuando hay un frío muy extremo, podríamos decirle, puede salir hasta vapor por la orina, ¿ya? Que es por el calor interno que está presentando la persona. Lo otro es la pared intestinal, que elimina calor en las deposiciones, o sea, en la feca. En el momento que uno defeca, también está eliminando calor. ¿Y por qué tanto la orina como las deposiciones? Porque son sustancias, son fluidos, ¿ya? Que están dentro de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene un calor interno, ¿ya? Muy diferente al calor que tenemos por fuera cuando tocamos nuestra piel. Los factores que influyen en la temperatura corporal de las personas es algo muy simple, constitución física. La persona entre más grasita presente, más calor presenta y la persona que tenga menos grasita tendría menos calor, ya irradiaría menos calor. La edad también es importante. Se supone que los niños a cierta edad producen, ¿ya? Producen más calor, ¿ya? Que una persona adulta. Una persona adulta tiene una temperatura más baja que un niño, pero también la persona adulta tiene una temperatura más alta que los adultos mayores o los ancianos. O sea, un anciano tiene la temperatura más baja que un adulto y un adulto tiene la temperatura más baja que un niño. El sexo y el género también influyen, ya que la mujer normalmente presenta su cuerpo, su temperatura, perdón, es más alta que que la de los hombres, ya por temas hormonales, ya en el proceso del periodo, ya del ciclo menstrual, hay días en los cuales la temperatura de la mujer es más alta y también cuando la mujer está embarazada. En ese periodo, la temperatura aumenta a 0,2 grados Celsius, ¿ya? Durante la segunda parte del ciclo menstrual, como mencioné adelante, después de la ovulación, la temperatura aumenta a 0,5, ¿ya? O sea, para recapitular esta información, cuando una mujer está embarazada, su temperatura aumenta 0,2 grados. Y cuando la mujer está en el proceso de ovulación, ya hormonal por el tema de su periodo menstrual, la temperatura aumenta a 0,5 grados Celsius. Por razones ambientales, por ejemplo, pero hablamos igual de condiciones ambientales extremas. Si ustedes están en un cuarto, ¿ya? Que está muy frío, ya, pongamos un congelador, muy frío, la temperatura de ustedes va a bajar drástica y considerablemente, baja mucho. Y si el lugar está demasiado caliente, muy caliente, la temperatura corporal sube de inmediato, también mucho. Eso se considera un golpe de calor. Y lo que ustedes no sabían probablemente, la temperatura también varía por la ingesta de alimentos. Hay algunos alimentos que producen mucha calor al cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes toman una sopa, ¿ya? Por ejemplo, una sopa de pollo, ¿ya? Ustedes la están tomando y entran en calor al tiro. Sienten la calorcita. Si ustedes, por ejemplo, consumen ají, ¿ya? Al tiro sienten un calor en el cuerpo. ¿Ya? Estas son comidas muy calóricas, presentan muchas calorías y eso hace que el cuerpo reaccione elevando la temperatura corporal. Cuando hablamos de clasificación de la temperatura corporal, existen dos clasificaciones súper simples, temperatura central y temperatura periférica. Cuando hablamos de temperatura central, nos referimos a la temperatura interna, ¿ya?
de los órganos, por ejemplo, la temperatura que está en el cerebro, ya el corazón, los pulmones, en la parte digestiva, ya todo lo que está dentro de nosotros tiene un calor X. Y la temperatura periférica nos referimos a la temperatura externa, que es medible externamente. Normalmente se hace en cualquier zona de la que tenga contacto con piel, obviamente, pero lo más normal es en la axila, la zona inguinal y la zona oral, ¿ya? En donde nosotros realizamos la medición de la temperatura directamente en la epidermis, que es la primera capa externa, ¿ya?, de la piel. Y más o menos para que ustedes sepan cómo varía la temperatura. Si tenemos como referencia la temperatura axilar y nosotros vamos a tomar la temperatura oral de una persona, esta varía entre 0,3 a 0,5 grados Celsius más que la temperatura axilar. O sea, si la temperatura axilar de la persona tenía 37 grados, ¿ya? Y le van a tomar la temperatura oral, lo más probable es que ya no le dé 37 grados. Puede ser que sea 37,3, 37,4, 37,5. Ese es el medio, son las variaciones. Y si usamos la temperatura rectal, ahí ya se diferencia por más, aumenta más la temperatura porque estamos tomando ya el calor interno. Por ejemplo, en la temperatura axilar, 37 grados, si se va a tomar rectal, puede llegar a subir hasta 38 grados Celsius. Aquí aparecen ejemplos de sitios. Temperatura oral, un termómetro directamente en la boca. Temperatura rectal, termómetro directamente por el ano. Temperatura axilar, termómetro directamente puesto en la axila, ¿ya? Control de temperatura timpánica corresponde a que colocamos un termómetro especial dentro de la oreja del paciente. Temperatura por medio infrarrojo son los que se están utilizando ahora, que evitan el contacto directo con la persona, solamente se utiliza un láser la cual mide la temperatura. Y la temperatura inguinal, que si se fijan ahí está el termómetro justo en el pliegue ya de la ingle. Las alteraciones de la temperatura corporal, cuando hablamos de fiebre o pirexia, ya es un punto elevado de ajuste hipotalámico. Ya hay una temperatura elevada en donde el hipotálamo lo está regulando, ¿ya? Y el organismo responde a antipiréticos, ¿ya? O sea, al momento de tomar un antipirético, la fiebre debería bajar. Cuando hablamos de hipertermia, es un aumento también de la temperatura central de los distintos organismos, pero el tema es que el hipotálamo no puede regular bien la hipertermia, ¿ya? Normalmente pasa con un golpe de calor, donde la temperatura sube, 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 y no hay forma de que la temperatura baje de manera normal. No hay forma de que baje de manera normal, ¿ya? Hipertermia no responde a antipiréticos, ¿ya? Eso tiene que tenerlo muy claro, y no presenta sudoración, ¿ya? Cuando hablamos de hiperpirexia, ¿ya? También es fiebre muy elevada, mayor de 41 grados Celsius, ¿ya? Pero se intenta el hipotálamo regular la temperatura, ya, o sea, va a presentar sudoración para tratar de bajar la temperatura, va a haber eliminación de calor por ese mismo medio para que baje la temperatura de 41 grados Celsius, algo más normal, más estable. Fiebre hipotalámica o central se caracteriza porque el punto de equilibrio del hipotálamo está elevado debido a una afección local como traumatismo, infarto, encefalitis. O sea, el daño está directamente en el hipotálamo. Por ese motivo presenta la fiebre. Puede ser por algún traumatismo. Y la hipotermia, que es un descenso de la temperatura menor a 35,9 grados Celsius. Signos, cuando el frío provoca, ¿qué provoca el frío? Palidez, piloración, que es cuando los pelitos se erectan, ya se paran, y escalofríos. El calor provoca enrojecimiento, sed, fatiga y sudoración. Cuando hablamos nosotros de temperatura media, ya
Temperatura oral, la media es el promedio, son 37 grados, en timpánica también 37 grados, en rectal 37,5 y axilar 36,5 grados Celsius. Esos son los niveles promedios. Espero que hayan entendido y nos vemos en la segunda explicación de esta guía la próxima semana. Cuídense, cualquier duda, consulta directamente con su profesor.